El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. Argentina, Argentina. Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, I'm vengeance. pero cariñosa. What happened to your eyes? Where we're going, we won't need eyes to see. What are you talking about? I created the Event Horizon to reach the stars. But she's gone much, much farther than that. She tore a hole in our universe, the gateway to another dimension. A dimension of pure chaos. Pure evil. When she crossed over, she was just a ship. But when she came back, she was alive. Look at her, Miller. Isn't she beautiful? Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Empezó el mes de octubre, de regreso a octubre, desde octubre, siempre decimos la misma pavada, con la cual Villalba siempre me mira como diciendo, ¿por qué no una de Cerati? Bueno, no vamos a entrar en ningún tipo de cuestión polémica. ¿Qué te pasa? ¿Sabes quién tiene muchas fechas en sus canciones? Tan biónica. Ajá, fuerte, ¿eh? Fuertes declaraciones. ¿Cómo retomar esto, no? Le damos la bienvenida de vuelta en este octubre, que para nosotros lo llamamos el mes del terror, ¿sí? En estas repúblicas del terror, pero que siempre nos embarca en este cine misterioso, oscuro, en donde los monstruos salen a la luz y nos generan ciertas inquietudes. Por lo pronto, claro, en los sucesivos años hacemos algún programa especial previo con alguna temática. Hemos tenido Las Casas de Cera, hemos tenido a Frankenstein en otro momento, hemos tenido a Drácula, hemos tenido un montón de juegos, vampiros. Hemos jugado con distintas temáticas previos a lo que es el especial de terror, que siempre nos juntamos o con Mariano Morita, con Andrés Brandaris y con Villalba, obviamente, a charlar un poco del resumen anual de lo que pasa con el terror, ¿no? Le decimos qué pasa con el terror. Este capítulo, que es el único, digamos, previo, porque somos quincenales, va a tratar de una película que a mí me molesta que se llame película de culto. Esto de la película de culto me jode mucho, es un término cuasi liberal, pero me parece una película maldita en muchos sentidos, y hace poco hablamos de una película maldita que es Freaks,
Y bueno, para charlar conmigo de esta maldita película está el bendito Fabio también Villalba para tirarle un poco de ondas celestiales. Ah, bueno. Aguanta. Sí, película de culto. ¿Qué tal, Villalba? Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo le va? Usted ya sabe que los oyentes ya saben que todo esto es una ficción. Sí. Aparte como que ya notan que estamos hace horas grabando y entonces ya nos saludamos 50 veces. Sí, yo, bueno, espero que no se note, pero se va a notar mi alergia seguramente en la voz. Pero bueno, vieron, son estos meses que nos afectan a todos. Te salió Pancho Ibáñez. Ojalá. Tiempo de siempre. Me encantaría ser él. Y hacer publicidades para la Serenísima. Perdón, para Maxi Consumo. Sí, Maxi Consumo lo escucho siempre en la M750. Vengo hablando mucho de la M750 últimamente. Sí. Lo escucho antes que arranque de Dolina. Pasa Maxi Consumo y Marolio. Estás escuchando AM, Villalba. O sea, eso significa que te estás poniendo grande. Yo escuchaba la Continental cuando era un peque. Escuchando Dolina. Claro. Pero tipo 11 años, 12 años. Un pequeño Villalba. Sí, ya viste, la nocturnidad ya me llamaba. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Iba a decir algo serio. Cirulo, bien. @BCO Radio. Sí, nos encuentran en todas las redes sociales. Claro. Recuerden guardar. Menos en TikTok. Por ahora. Recuerden guardar las publicaciones que les gustan o compartirlas. Lo mismo en YouTube. Comentarios. Si quieren estar atentos a cuando Cirulo, que es el Master of Puppets de YouTube, sube los contenidos. Eso. Pueden suscribirse tocando la campanita. Estamos cerca de los 1000. Estamos cerca de los 1000, así que dijimos que vamos a hacer algo especial cuando lleguemos a los 1000. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Sí, vamos a hacer algo. Sí, vamos a hacer algo, pero bueno, si nos quieren ayudar a ponernos en aprietos, suscríbanse. Exactamente. Perdón, dije que ibas a orinar agua bendita. No, perdón, te interrumpí. Te interrumpí nuevamente. Sí, esta cosa de película de culto, película maldita, muchas veces es cómo encasillar las cosas, ¿no? Para ubicarlas en un lugar. Estamos de acuerdo. Por ende, darwinismo explícito, bajado a tierra. Hay que poner en cajoncitos para no perderse en el todo. El problema de la humanidad. Sí, que bueno, siempre lo decimos, hay un límite donde uno, bueno, muchas veces tiene que generalizar, resumir. Por supuesto, si no, no viviríamos. Si no, no viviríamos y claro, no se puede expresar el todo el tiempo. Pero es cierto que esta película, yo igual en mi recuerdo creo que les fue bien en Argentina, en estreno en cines. Sí, o relativamente bien, en el sentido de quedar en la memoria como una película para alquilar y que estaba buena y que la podías pasar bien. Sí. Bueno, obviamente estamos hablando de la película que va a estar en el título del capítulo. No importa, estamos haciendo los misteriosos porque nos gusta. Ah, listo, perfecto. Es estado de suspensión, Villalba. Sí, bueno, usted conoce las 3 suspensiones de la modernidad, no nos vamos a poner con eso ahora. No, por favor. Eran los suspensores de los calzoncillos. No. Ay, Cirulo, bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos en Argentina, o esta reducción que hacemos mental de Argentina, que ya sabemos cuál es, que es Capital Federal y alrededores, perdón. Somos burgueses del conurbano. Event Horizon. Vaya uno a saber si lo pronuncio bien. Quedó como una película. Ah, bueno, estaba bien esa película. Sí, yo creo que ahora con la falta que tenemos de cable y la abundancia de streamings, donde uno no se encuentra con o sea, sí, se encuentra con películas, pero de otra manera, ya lo sabemos. Un poco desaparecido del mapa esa película. Sí. Es cierto, pero yo creo que la comunidad que consume cine de terror, que es mucha y muy abundante, por lo que veo, y está buenísimo. En nuestro país sobre todo, sí. Sí, yo creo que la tiene presente. Sí, por varias cuestiones. Estamos hablando de, Villalba le dice Event Horizon. Yo le dije toda mi vida Event Horizon, así de una, Event Horizon. ¿Cómo se le puso en castellano a esta película? La nave de la muerte. La nave de la muerte. La nave de la muerte. La nave de la muerte de
Paul W.S. Anderson. El Anderson que vale, dijo Villalba alguna vez. Bueno, no estamos tan seguros, pero por lo pronto sí ese es un Anderson que tiene un prontuario, pero que esta película es posiblemente el momento justo de encontrarnos con él, en donde básicamente se articulan una cantidad de elementos dentro de la obra que después no pudo desplegar, o no pudo seguir, digamos, salvando las enormes distancias como le pudo haber pasado a Fincher. También, en la misma época, para mediados de los 90. Estamos hablando de una película de 1997 y Seven es del 95. Sí, el tema es que Fincher alcanzó otras cimas que Paul no creo que haya alcanzado. Pero sí, yo creo que tiene ahí una triada, vamos a decir, de películas que están bien y que, como vos decís, hay elementos que dan para pensar y discutir y Sí, que están claro. buenos, como La Nave de la Muerte. Los ves en castellano. Dale. La Nave de la Muerte, Soldado, que no sé si se llama Soldier. Soldado acá, Soldier. Soldier. Y El Huésped Maldito. El western maldito. No, El Huésped Maldito. Ah, el western maldito. Digo, ¿cuál era? Ya me estaba olvidando. Sí, Resident Evil. Sí. Está bien, ¿no? Por las dudas si no se escuchan detrás. Resident Evil. Sí. Así, Evil. It's Evil. Sí. ¿No? La primera de muchas, son 7, si no recuerdo mal, es un montonazo, pero bueno, algunas no las dirige él, bueno, etcétera. Nos vamos a sumergir en el universo de Event Horizon. Tiene una historia muy particular, digo, para armar un poco de contexto. Es una película que acá es recordada, o fue recordada en su momento, se repitió bastante, tuvo bastante circulación, pero que le fue muy mal. En términos de taquilla le fue muy mal. Ahora bien, ¿qué pasa? Paul Anderson venía de hacer, si no recuerdo mal, Soldier o Mortal Kombat. Mortal Kombat. Que había sido con 2 pesos, había sido una película aceptable, con un buen suceso, una buena rotación. Acá en Argentina le ha ido bastante bien. Pensemos que estamos en la era de los videojuegos de arcade. Entonces, yo no recuerdo si es Universal o Paramount, creo que es Paramount. Apuestan por él para hacer esta película Event Horizon, que ya estaba escrita. Porque tenían un miedo. Esto es increíble, la historia es increíble. Tenían un miedo atroz los señores de Paramount. ¿Por qué? Porque se estaba filmando un film que tenían miedo que sea un fracaso absoluto. Ese film era Titanic. Se estaba demorando. Digo, Cameron con todas sus locuras y con todo lo que hizo, dijeron, esta película nos vamos a ir al horno mal porque estamos gastando mucha guita y no sabemos si la vamos a recuperar. Vamos a poner otra película tipo Alien que nos salve aunque sea las papas. Lo cierto es que a la postre es la película más taquillera de la historia, Titanic, y Event Horizon no recaudó ni un tercio de lo que se gastó. O sea, le fue muy mal. Titanic es de Fox. Entonces debe ser de Fox. No, yo no recuerdo la casa productora. Esta es de Paramount porque es Paramount que de las montañas va a son los mismos productores. O sea, no sé si es bueno, puede ser eso. el equipo de producción o la gente que puso la plata, pero estaban la cosa venía por ese lado. O sea que le fue bastante mal. Fue un fracaso realmente Event Horizon. Y tomó fuerza como unas cuantas de estas que se dicen películas de culto después. Claro. Mucho tiempo después. Pasado, por ejemplo, Matrix. Pasado un buen puñado de películas post-90s o fines de los 90 que le terminaron de dar forma, digamos, o terminaron de darle contexto a Event Horizon como para que uno las vea en tándem, digamos, ¿no? Bueno, es interesante que justo hayas nombrado esto, porque así como está la conocida anécdota de Cameron vendiendo Titanic como Romeo y Julieta en el Titanic, y está toda esta cuestión de la frase de venta cuando uno vende películas a los ejecutivos, Sí, es como claro. esta película conoce a esta película. De alguna manera, La Nave de la Muerte es alguien conoce el barco fantasma. Sí. Si uno la tiene que expresar a partir de 2 conceptos que tiene bien como establecidos, es eso la película. Totalmente. Anderson la reescribe porque tenía muchas escenas similares a Alien, o por lo menos los productores consideraban que eran muy parecidas. Y cuando la reescribe y la empieza a filmar, claro, se pasó de rosca. Se pasó. Lo interesante es que la referencia que menciona Anderson para hacer esa película es Solaris. O sea, no sé. Bueno, no podemos decir que posiblemente sea por la galería o
o porque le gusta visualmente. Es como Cameron diciendo que Transformers es una gran película. Digo, bueno, no importa. Digamos, no es el caso, sino que, bueno, él la menciona como una nave en donde pasan cosas extrañas, particulares, salvando las distancias entre estos juegos alegóricos de Tarkovsky y lo que pasa en Event Horizon, que inclusive se encarga de que no entremos en el terreno de la alegoría, digamos, ¿no? Como está todo el tiempo haciendo fuerza porque el tema amerita meterse con algo, el infierno, que es una alegoría. Bueno, básicamente corrernos todo el tiempo y pensar en el terreno de justamente lo posible, ¿sí? Originalmente iba a ser una película de más de 2 horas. Y la primera reacción que hubo fue justamente de esto es intolerable, del nivel de violencia que tenía. Y se quitaron aproximadamente unos 35 minutos y le quitaron parte del presupuesto para el montaje. Por lo tanto, inclusive muchas de las torpezas que uno ve en Event Horizon es por la hachura, o sea, por el nivel de recorte brutal que hubo que hacer y en muy poco tiempo. Por lo tanto, digo, si los ejecutivos consideraban que esta película iba a terminar quedando bien con poco tiempo y sacándole prácticamente buena parte de lo que era el desarrollo de personajes, y había como mucho vinculado visualmente a Hellraiser y a ese tipo de juegos, bueno, así todo es una muy buena, por no decir una interesantísima película de terror, que no abunda las películas de terror en el espacio. No son muchas. No, básicamente de alguna manera es como que alguien rompió el molde, ¿no? Hizo el molde y lo rompió. Sí. Porque ya la misma Aliens es otra cosa, excelente, pero otra cosa el film. No, pero yo creo que, bueno, que lo que tiene tanto esta película como Alien es la idea de que obviamente lo que cambia es el lugar, ¿no? Pero lo que se sostiene tradicionalmente es lo que ya tenemos como experiencia de lugar encerrado, como los barcos o las casas del terror, donde, bueno, todas las características de lo que es la casa del horror o el barco fantasma se trasladan a la lógica del viaje espacial, a la lógica de las problemáticas de la ciencia ficción, donde, bueno, a esta cosa metafísica del mal, vamos a decir, bueno, de alguna manera se entrecruza o se disfraza con la cuestión ética de los problemas de la ciencia ficción, ¿no? Los límites de la ciencia, exacto, hasta dónde vamos a llegar o no, que podemos pensar en Frankenstein, ¿no? Inevitablemente, con la idea de jugar a ser Dios, y donde en este viaje que vamos a hacer en el rescate a una nave, la nave del título, nos vamos a encontrar con esas problemáticas, ¿no? Sobre todo encarnadas en el personaje de Sam Neill. What the fuck are we doing way out here? Oh, perhaps the good doctor will be kind enough to tell us. Thank you. First of all, I want to say how much I appreciate this opportunity to join you in what We're sure that you appreciate being here, Doctor, but you must understand, we don't. We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now 3 billion clicks from the nearest outpost. The last time USAC attempted a rescue this far past the outer reach, well, we lost both ships, so if you please. Right. Well, everything I'm about to tell you is considered code black by the NSA. USAC intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune. The source of this transmission has been identified as the Event Horizon. Está llena de referencias a otras películas, aunque nombra a Tarkovsky en una entrevista, Anderson. La película empieza, digo, a ver, seamos buenos, digo, es una conexión directa con Escape de Nueva York, digamos, ¿no? Directamente, ¿sí? Y obviamente con Alien, pero todo este juego de en un año pasó tal cosa, en otro año pasó tal cosa, y ahora estamos aquí, ¿no? 2047, por lo tanto todavía puede suceder. Lo cual es bastante sabio. Yo siempre digo, chicos, elijan 100 años, no elijan, digo, para dar un poco de paño, ¿no? Sí. En este caso todavía hay paño, nos quedan unos 27 años, pero habla de la colonización a la Luna, que no estamos muy lejos, de la construcción de colonias en Marte, no estamos muy lejos, y después ya empiezan los experimentos un poco más bravos. Y ahí se habla del peor desastre en la era espacial, que es el intento de viaje de la Event Horizon con un nuevo sistema de traslado.
Ese nuevo sistema de traslado es el famoso agujero de gusano, digamos, ¿no? Sí. Que tantos han mencionado en un montón de películas de ciencia ficción. Spoiler, tenemos la famosa escena de explicación donde se agarra una hoja, se la dobla y se la rompe o se la atraviesa con un lápiz. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. How? Well, it's difficult to... It's all math. Try us, Doctor. Right, well, using layman's terms, use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons. These, in turn, fold space-time consistent with Weyl tensor dynamics until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity. Now, the singularity... Layman's terms. Well, fuck layman's terms. Do you speak English? Imagine for a minute that this piece of paper... No, excuse me. That's Vanessa and that's mine. Attractive piece of paper represents space-time, and you want to get from point A here to point B there. Now, what's the shortest distance between 2 points? A straight line. Wrong. The shortest distance between 2 points is 0, and that's what the gateway does. It folds space so that point A and point B coexist in the same space and time. When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal. It's called a gravity drive. How do you know all this? I built it. O sea, la distancia entre dos lugares no es la cantidad de kilómetros que hay entre sí, sino que es 0. Se dobla el espacio-tiempo y conviven en el mismo lugar por donde se puede atravesar. Esta nave, desaparece. Y vuelve 7 años después. O sea, es el 2040 cuando sucede, 2047, ¿no? Y aparece un cartelazo que dice Now, ¿no? Ahora. Otro juego, Apocalipsis, ahora. La revelación, ahora. Bien. ¿Qué sucede? Vamos a ser acompañantes o tripulantes de la Lewis and Clark, que es la nave de rescate que comanda Lawrence Fishburne y que tiene entre sus tripulantes, obviamente, al Dr. Weir, que es nada más y nada menos que Sam Neill, que venía de hace poquito de Jurassic Park. Y en La Boca del Miedo. Y en La Boca del Miedo, digamos, ¿no? O sea, sería interesante pensar en un trinomio con estas películas, ¿no? Con Jurassic Park, La Boca del Miedo e Event Horizon. Y los... Bueno, hay 2 doctores y un agente de seguros, digamos, ¿no? Pero por lo menos son gente de oficio. Sí, pero bueno, toda esta idea que se va a ir construyendo acerca de la presencia de otra cosa que te va llevando o arrastrando a la locura. Bueno, sí, la comparación o la referencia en La Boca del Miedo es mucho más directa. Totalmente, sí. Sobre todo por un adjetivo que nosotros ponemos acá, que esta también es una película que intenta ser muy Lovecraftiana o de bestias míticas, digamos, ¿no? De seres innombrables, informes, etcétera, etcétera. Sí, está mucho más cerca por ahí de esa palabrita que se usa mucho en las traducciones de Lovecraft, y no sé si tanto en inglés porque no lo he leído, que es lo inenarrable. Lo inenarrable, sí. Sí. Como vos decís, como acá todo el tiempo está construyendo cosas fuera de campo a partir de flashecitos o las referencias de lo que se dice, y no es tanto como una mostración. Uno está como más emparentado con eso, ¿no? Con la posibilidad de lo que es demasiado para ver, como los ejecutivos de Paramount que dijeron que bueno, no es mucho para ver. Entonces está más cerca de eso que de lo que tenemos habitualmente como lo cristiano, que es el monstruo baboso, acuoso, como Chulchu, como lo nombramos acá. Pero sí, de alguna manera es como medio inevitable tener esa sensación, ¿no? de que se acerca a ese universo, aún con elementos que son muy distintos de los que uno tiene en cuenta en los cuentos de Lovecraft. Pero hay como una línea de parentesco. Sí, sobre todo con esto del vínculo con lo desconocido y con ese juego en la parte por el todo, ese juego con los fluidos, con la carne, con lo jugoso. Eso es algo muy típico de Lovecraft.
Y acá estás trasladado, podríamos decir, en la atmósfera, en el clima, en el vínculo con esa otra otredad, iba a decir, esa otredad que se va manifestando paso a paso. Sí, y también, más allá de la cosa formal, esto que decimos de los cuerpos y las vísceras y todo eso, está como esa cuestión de, bueno, de ese cómo te deja ese enfrentamiento contra el mal, ¿no? O ese enfrentamiento contra la otra cosa, qué posibilidades tenés y cómo te afecta. Sí, no puedes salir limpio, ¿no? Claro. Es una película bastante mugrienta en ese sentido. Los personajes se los ven normalmente medio sudados. Eso también es producto de la puesta en escena, digamos, ¿no? Sí. Se los ve sudados, generalmente con unos colores fríos, una paleta fría en toda la película, con barro, con sangre, con fluidos. Digo, no es que no estamos hablando de algo exacerbado, sino que está ahí, se nota, se entiende, se ve. Salivas y demás, eso está todo el tiempo, ¿no? No hay limpieza. No, y también hereda de Alien esta lógica de los trabajadores del espacio. Totalmente. Los obreros del espacio. Sí, es Alien, es el abismo, digamos, ¿no? También. Es el grupo de laburantes que van a hacer algo, son un grupo de gente que, bueno, aliens de Cameron, digamos, ¿no? Estos tipos de oficio que van a hacer una misión o van a realizar una misión X porque se los mande, porque es su fuente de laburo. Punto. De hecho, está toda la escena esa que también es muy Alien, en donde el Dr. Weir explica, ¿no? Y le dicen, por favor, hable en inglés, ¿no? Sí. Y vos los ves y son un grupo de adolescentes laburadores, digamos. O sea, no lo son, pero de cómo actúan y demás. Hay un chiste ahí que hoy sería imposible, que es cuando, no me acuerdo el nombre de todos los personajes, pero cuando el negro le dice a la única tripulante, le dice, estate con el café, y le dice, ¿querés algo negro y caliente adentro tuyo? Y la piba le hace fuck you, digamos, ¿no? Sí. Cooper se lo dice Stark. En realidad hay dos tripulantes, pero bueno, Stark es la soltera y Peters es la que es madre y tiene los problemas maritales. Exactamente, a la sería la segunda a cargo, digamos, ¿no? Está llena también la película de esos gestos, pero digo, esta idea del grupo que va a laburar y que a veces es sin preguntar, sino que es lo que tenemos que hacer, como los mineros, digamos, o como estos tipos que son gente que trabaja en grupo, ¿no? Muy Foxiana. Sí. Bueno, se tienen que enfrentar con algo que no saben qué es. A ver, no es menor tampoco que la película se llame Lewis and Clark. Lewis and Clark fue justamente, se llama así, porque una de las primeras expediciones hacia el oeste, con el peligro que implica ir al oeste, fue la de Lewis and Clark, en 1804, una cosa así. Estamos hablando los albores de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, son los expedicionarios, son los que van hacia un lugar completamente inhóspito. De hecho, dicen ahí, en algún momento, en una escena, dice, nadie vino hasta acá y regresó como para contarlo, ¿no? O sea, estamos a mucha distancia, cerca de Neptuno, si no recuerdo mal. Podemos no volver. ¿Qué hacemos acá? Cuéntenos qué hacemos acá. Y cuando el tipo le explica lo de la distancia cero, que lo hace con un póster de una estrella porno, está muy bien eso, ¿no? De dónde hace el agujero y todo. Y dice 2047 aparte, y bueno, todo un lindo gesto. Cuando él les explica eso, dice, a ver, no me vengas con cosas difíciles, decime qué pasa. Sí, y que además conocen la leyenda de la nave. Exactamente. Se sabe que una nave desapareció, digamos. Claro, que en realidad hay una falsa verdad. Una verdad a medias. Una verdad a medias, porque no se cuenta desde el gobierno que desapareció, sino que se cuenta que explotó. Claro, exactamente. Que la nave no existe más. Sí, entonces a partir de eso, en YouTube está la escena eliminada que le dicen a Weir, mejor que no esté, que le dicen a Weir, mirá que escuchamos esto, que es el sonido que después él les muestra, que es un sonido, ya ahí nos planta en un lugar raro, ¿no? Cuando dice, recibimos este sonido, ¿no? Y se escucha como una especie de gritos, sonidos completamente abstractos, una cosa muy aterradora, por decir. Y le pregunté, ¿y esto de dónde salió? De atrás de Neptuno, no sé qué. Es de Event Horizon. Now, we've been unable to verify live contact. But
TDRS did receive this single transmission. The fucking hell is that? Listen to this. Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice. I'm not even sure if it qualifies as language. Latin. What? I mean, I think it sounds like Latin. Can you translate it? Play it again. Okay. You hear that? Sounds like Liberate me something. I don't know. I can't make out the rest. Liberate me. Save me. Sí, que además hay una particularidad en ese sonido, que hay unas palabras en latín. Liberate temet. Que uno de la tripulación, DJ, descifra de manera incompleta. Pero lo interesante de eso es, vos das por asumido algo que está mal que asumas. Pero lo interesante de eso es que vos no te haces una pregunta que deberías hacerte. Que es, ¿hace falta que uno de la tripulación traduzca esas palabras? ¿No analizaron ese mensaje miles de veces desde el gobierno? No es que... Sí. Digo, hay algo ahí, Sam Neill, que nos está diciendo... Sí. Y que ya da como un primer indicio. O sea, vos lo que estás planteando acá es que Sam Neill se está haciendo el sonso. Sí. De alguna manera, Sam Neill es como el Paul Reiser de Aliens, sí, donde está obligado por órdenes, pero donde también hay un deseo personal. Sí, porque es su nave, él es el que la creó. Claro. De ir a rescatar eso, o de ir a obtener el alien en el caso de Aliens, ¿no? A todo coste. Cueste lo que cueste. Sí, sí. Por varios motivos. Primero, lo de lo empresarial, por decir, o sea, o lo gubernamental, para ser más exactos. Lo empresarial es en Alien. Lo gubernamental acá y el mandarlo está, pero no es tan fuerte, porque está solapado por un motivo personal, ¿sí? Entendemos que perdió a su mujer, o que la mujer se manifiesta en pesadillas, y que él posiblemente haya abandonado a su mujer en pos de crear esa nave. Por lo tanto, necesita volver a encontrarla para sentirse completo, porque es su creación. Frankensteiniano, vamos a ser buenos. Entonces ese egoísmo y esa necesidad de recompletarse y etcétera, se hace mucho más fuerte que lo que sucede en Aliens con la corporación, digamos, ¿no? Lo cual también me hace pensar, digamos, es interesante, yo no lo había pensado así, Villalba, que él se hace el sonso, ¿no? Porque inclusive pregunta, ¿qué dice en latín? Yo no sé latín, digamos, ¿no? Uno puede pensarlo como error de guión, ¿no? Como, bueno, chicos, que nadie escuchó en la Tierra, el Liberate Temet, le pusieron los filtros allá, ¿no? Está bien, pero por otra parte, uno podría pensar que que es otro tema de la película, está cegado, y básicamente dice, bueno, Liberate Temet, no sé, yo necesito ver la nave. Diga, claro. Liberate Temet, Liberate tu Temet, diga lo que diga. Sí, Tufik Mehmet. Tufik Mehmet, sí. Así que no sé. Bueno, es una posibilidad, cada uno puede hacer la lectura que quiera. En todo caso, bueno, eso es algo que se puede armar fuera de campo en base a los elementos que están en la peli. Claro. Pero yo un poco lo sostengo pensando en el transcurso del personaje, pero es cierto que igual lo importante es eso que vos comentás, que es la idea de, bueno, del tipo que está cegado en esta empresa pionerística, en esta empresa pionera, que eso también nos puede llevar, obviamente podría ser un discurso muy largo, lo vamos a hacer muy corto, que es como a la lógica de Capitán Ahab y Moby Dick. Claro. ¿No? Esta cosa de la obsesión con esta tarea que te va a llevar a tu perdición. Sí, señor. Y que en el caso, bueno, de Sam Neill, como en el caso de Ahab, no solamente lo lleva a la propia perdición, sino a la de casi toda la tripulación. Sí, es la empresa por sobre todo, digamos, ¿no? Esta idea del ver y mirar va a estar muy presente en la película. Hay un juego todo el tiempo formal con los brillos de los ojos, con los planos de detalle de los ojos,
El núcleo gravitacional, que es el que activa es un iris, básicamente, ¿no? Un círculo, que es la única figura geométrica que no tiene ni principio ni final, digamos, ¿no? Uno no puede poner un punto en donde empieza, sino que en realidad es infinita en su propia masa, pero es circular. Entonces va a haber todo un ejercicio de lo que veo y lo que no veo. Y si tiene una gran decisión, yo creo que Anderson, es la de... Bueno, ahí está, ¿viste? Cuando hablamos de que algunos directores necesitan que les pongan cierto freno encima. Posiblemente si hubiera sido más gráfica la película, mucho de esto, de lo que no se ve, es lo que nos da miedo, posiblemente haya pasado a otro plano, o se podría haber diluido, digamos. Me parece que en ese sentido, esto de qué es lo que está ahí latente, en muchas capas. Es enorme la película, porque en realidad, ¿qué es lo que está ahí latente? ¿Es lo que trae la nave? ¿Es lo que traen los tripulantes? ¿Qué es eso que se puede manifestar y vemos en partes y no sé si queremos ver, digamos, ¿no? Y si lo tenemos que ver, tenemos que atravesar hacia la oscuridad, digamos. Y después, agárrate, Catalina, otra vez. Sí, porque se dan una conjunción de posibles explicaciones que ninguna termina de conformar, vamos a decir. En realidad no se termina de conformar una única explicación, pero está esta cuestión, bueno, la nave utilizó ese portal que genera ese iris que vos decís y viajó no sabemos a dónde. Y cuando volvió tenía vida. Básicamente esa es como la explicación. Un resumen que podemos decir en base a algo que dice Sandil, ¿no? Y que de alguna manera tiene algo como un indicio palpable o una relación palpable con esto que cuando hace la lectura, el escaneo de presencia de vida, les aparece como que tiene vida en toda la nave, ¿no? Como que hay restos biológicos en toda la nave. Sí, no puede ser, algo anda mal, no puede ser, algo anda mal. Claro, pero en realidad nunca, terminás de saber o podés hacer como una explicación. Y eso es lo interesante, una explicación, como científica de qué es ese proceso, de qué ocurrió, etcétera. Pero sí es cierto que la nave funciona como una suerte de hotel Overlook de Resplandor, ¿no? Sí, sí. Como esa presencia extraña que despierta lo peor de vos, o en realidad te enfrenta a lo peor de vos, porque en general los personajes se tienen que o enfrentar a hechos del pasado o ausencias, como en el caso de la madre con el hijo, que son como los lugares oscuros, ¿no? Como que despierta o se mete con la oscuridad en uno. Exactamente. Con los fantasmas, ¿no? Gracias. todo el parafraseo que hice con fantasmas. Con los fantasmas. No, pero me parece... Sí. A ver, porque no tenemos un desarrollo en profundo de cada personaje, de su pasado, de su psicología previa, su historia. No hay mucho, excepto el Capitán Miller, que se arma muy sucintamente, de palabra y nada más. Y me parece que estratégicamente es interesante que a través del horror, a través de lo que se empieza a manifestar, nosotros empezamos a entender un poco de cada uno de ellos. Sin la necesidad de una profundidad psicologista ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Hay una madre culposa por haber dejado a su hijo tanto tiempo, un hijo que tiene un problema claramente motriz, lo dejó con su exmarido, y se le manifiesta el hijo con las piernas todas esquirladas, con unas escoriaciones horribles y demás, y se le presenta varias veces en un código completamente fantasmagórico, digamos, ¿no? Y así con cada uno de ellos. Con algunos no lo vamos a ver, o lo vamos a tener como muy lateralmente, y en otros se van a hacer muy evidentes. Y uno que es el primero de todos, va a ver la oscuridad, va a entrar en la oscuridad. Sí, que Justin, si mal no recuerdo. Baby, ¿por qué pusieron eso de Baby Bear? Me parece una pavada eso. Bueno, es como una cosa de... Como es el más jovencito, entiendo que es la idea de generar un código. Claro. Después, específicamente, si hay una lectura sobre Baby Bear, no te la debo. Pero sí entiendo el lugar de código, de cómo lo tratan, porque es el más joven. El purrete. Es el purrete y es el que entra a ese portal, ¿no? Y que cuando sale... O lo rescatan, mejor dicho, a partir de la soga, como el cordón umbilical, ¿no? Lo vuelven a traer y ya está ido, de alguna manera, ¿no? Está como en estado de hibernación durante buena parte de la película, vivo, pero que no despierta, y cuando despierta
tipo, sus primeras reacciones son, bueno, suicidas, porque quiere salir de la nave, quiere salir de esclusa sin traje espacial, sin nada, porque no soporta esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad que viene, que anuncia, así como viene Thanos, decía Hulk, esa oscuridad que viene y esa oscuridad que está dentro suyo. Y como decimos, ¿no? Todo eso es como, ¿qué está hablando? Pero al mismo tiempo las acciones son contundentes, como, a la mierda. Justin, can you hear me? Who's coming? The dark. Este no es el caso en donde vemos que la nave se deforma y aparece algo. Nada. O sea, está todo puesto desde lo que la atmósfera de esa nave, que es una nave oscurísima, tiene estructuras como si fuesen ojivas góticas y demás, propone sobre los personajes, digamos, ¿no? Esos personajes que se van encontrando con esas situaciones brutalmente oscuras, ¿no? En donde de repente se ven consigo mismo, con sus otros sus fantasmas, justamente, como pasa con el Capitán Miller, por ejemplo, ¿no? Claro, al principio trata todo de explicarse a nivel científico. Claro, ¿no? sí. La primera explosión del núcleo ese, que es el que hace que pase por un portal, y el cero, y etcétera, lo que habíamos contado. Weir dice, es imposible porque si no lo activa alguien, es imposible que haya sucedido. Y todo el tiempo Weir está tratando de, mire, ¿no? Puede ser que se expanda el metal, entonces haga esto, haga lo otro, todo el tiempo, hasta que hay un momento en donde Miller le pregunta, Lawrence Fishburne, y él le dice, están pasando cosas raras en esta nave. Answers, Doctor. I'd like to know why one of my men tried to commit suicide by throwing himself out of an airlock. I'd like to know what caused that noise. The thermal changes in the hull could have caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations. This is possible. Bullshit! You built this fucking ship. You've given me nothing but bullshit. What do you want me to say? You said the ship's drive creates a gateway. Yeah. To what? I don't know. Where did it go? Where did you send it? I don't know. Where's it been for the last 7 years? Look, I don't know. I don't know is not good enough, Doctor. You're supposed to be the fucking expert. I need answers. That's your job. Now the other place, where is that? I don't know. Look, there's a lot of things happening around here that I don't fully understand. I need time. I see. Well, that's exactly what we don't have, Doctor. I don't know. No sé. Sí, bueno, es que en un momento deja de poder dar respuesta. No la hay. Que no la hay y además es vamos a decir, no es un momento, es un transcurrir de transformación de Weir, sí, que va siendo cooptado por la nave, que es interesante porque diríamos que básicamente hasta el clímax mismo todavía está esa dualidad en él de seguir siendo Weir y de ser parte de la nave. Cuando muere Peters buscando al fantasma de su hijo, que es un juego que le hace la nave, entendemos, y ella termina muriendo, Sandiel la llora, o sea, puede llorarla, pero inmediatamente es cooptado de nuevo por la nave, ¿no? Está este juego de, bueno, hasta qué punto es él y hasta qué punto es un heraldo de ese ente mayor. Exactamente. De hecho, él va teniendo distintos episodios en vínculo con el suicidio de su esposa, con unos juegos entre flashback y pesadilla, podríamos decir, hasta que finalmente ella o él se arranca los ojos, digamos, ¿no? Habíamos dicho antes que era el acto de mirar y la idea del círculo, de la mirada, etcétera, a través de las ventanas, hasta todo el tiempo, eso, dando vueltas en la película. Lo interesante es que cuando él se arranca los ojos y vuelve a aparecer, que ya aparece como una suerte de heraldo de este infierno, de la nave, ¿no? Que sería la puesta en campo de lo que está fuera de campo. Parte por todo, en realidad, ¿no? La nave es parte de algo que es muchísimo más grande y muchísimo más aterrador. De hecho lo dice Sam Neill, ¿no? Infierno, no, el infierno es solo una palabra. Ah, la pipa, ¿no? Aparece con los ojos cosidos, ¿no? Sí.
tras cartón, en una escena hermosísima, que es la escena en donde explota una ventana y sale volando el cuerpo de Sam Neill, uno dice, bueno, terminó. Cuando vuelve con los ojos. Por lo tanto, uno ya no sabe si es ese cuerpo, si es una manifestación de la propia nave, o si es una reconstrucción de ese cuerpo. Por lo tanto, ahí empieza a aparecer una dilución de la realidad más compleja todavía, porque ya lo vemos inclusive muy parecido a justamente el fantasma de Miller, digamos, ¿no? Físicamente y por las quemaduras y demás, con los ojos. Claro, sí, que ahí es un morphing, ¿no? Es una transformación porque aparece como el fantasma de Miller, este compañero que tuvo que dejar atrás en una misión anterior, y en un momento se transforma en Sam Neill. Con lo cual es cierto, bueno, ahí, ¿qué es ese cuerpo, no? O sea, ¿es un cuerpo? ¿Está presente ahí? No lo sabemos, no hay posibilidad, no sabemos si es tangible, ¿no? No, claro. No sabemos, digamos, ¿no? Y ahí hay algo que me parece súper claro, digamos, ¿no? Que es cuando él dice esta cuestión de el infierno es solo una palabra, pero lo pone de manifiesto cuando lo ataca finalmente a Miller y le dice, yo te voy a mostrar, ¿no? Que vemos una sucesión de imágenes, lo agarra de la cabeza y demás, una cosa muy noventas. Ahí es la parte muy cenobita, Hellraiser. Truculenta, sí. Hay gente que tiene hasta teorías de que esta película está en el mismo universo de Hellraiser, ¿no? Hay gente que toma algún estupefaciente. Pero más allá de esto, él se lo dice claramente. Le dice, do you see? Se lo repite varias veces. ¿Lo ves? You take me, you leave them alone. No. There is no escape. The gateway is open, and you are all coming with me. Do you see? Do you see? Do you see? Yes. I see. Tenés que ver para darte cuenta de lo que es el horror. O sea, ves, ¿no? El otro no lo pudo soportar y así quedó. Yo te lo estoy mostrando. ¿Ves lo que es esto? Que es todo, digo, en el fondo, lo que intenta construir de alguna manera esto de la nave Event Horizon. El nombre Event Horizon viene de una terminología vinculada con los agujeros negros. Digo, es una terminología científica, entre comillas, ¿no? Porque es el horizonte de eventos. ¿Vieron este interestelar? El borde de luz ese por el que se mete, ¿cómo se llama el actor? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, que empieza a poner cara y tiembla, qué sé yo. Bueno, eso es el horizonte de eventos en donde el espacio y el tiempo se deforman hasta diluirse por completo, digamos, ¿no? Obviamente yo no soy científico, pero más o menos para que tengan una idea. Esa idea, básicamente, de el Event Horizon viajando hacia un otro lugar, ¿sí? Y volviendo como una otra cosa, ¿sí? Si pensamos a Sam Neill como el heraldo de la máquina o de la nave a su vez es el heraldo o la devolución, ¿sí? De un lugar al donde se llegó que no había que llegar, ¿sí? No todas las cosas son explicables, ni todas las cosas son navegables, no podemos visitar el paraíso, ¿sí? No podemos, por propia voluntad. No podemos ir al infierno por propia voluntad. No somos un personaje de la mitología, digamos, ¿no? No sé, no somos Hermod, digamos, que vamos a buscar. No podemos. Ahora, cuando logramos que nuestro accionar, nuestra tecnología en la Tecné nos lleve hacia ese lugar, y agárrate. Agárrate porque no hay forma de que no haya consecuencias. Bueno, claro, el piloto Smith se lo dice hacia la mitad de la película en una discusión de grupo, le dice, bueno... Más británico no se consigue el piloto. No hay. Eso es imposible, pero bueno, tiene un momento de claridad que dice, bueno, si violás todas las leyes de la física vas a tener que pagar las consecuencias. Exactamente. Él se quiere ir todo el tiempo, está muerto de miedo, ¿no?
justamente es un piloto, un navegante, y dice, no voy, ¿no? Sí, que es el obrero más, vamos a decir, arquetípicamente obrero, sí, como los de alguien que quieren resolver las cosas, en alguien quiere resolver las cosas lentas porque más platita o lo que sea. Sí, ¿nos van a pagar extra? Claro. Sí. Bueno, acá es como que quiere salvar la vida, obviamente. Pero sí, en ese sentido es como, bueno, es la faz negativa de la cosa pionerística progresista que tiene Star Trek, en el sentido, viste, como, bueno, donde ningún hombre ha llegado jamás, y una cosa muy... que está bien igual en su lógica Star Trek, ¿no? La última frontera. Claro, porque tiene esa cosa como muy de buenaventura, de, bueno, vamos a encontrar otras razas y va a estar todo bien, y apenas hay unas poquitas razas con las que está todo mal. Solo pensemos que Star Trek nace en los 60, sí, ¿no? Love, también, eso. Por eso, sí. Seas o no seas de corte hippie, eso también va tiñendo muchas cosas, también con el pensamiento, con la profundización del pensamiento positivista en muchos sentidos, ¿no? Y cuando te va a hacer Event Horizon 40 años después, bueno, estamos hablando de una película oscurísima. Bueno, están terminando los 90. Ya los hemos mencionado muchas veces, los 90 como ese fin de siglo y ese fin de época. Pero bueno, entonces es como esa fase oscura versus la cosa como, bueno, vamos a ir, viste, más lejos que nadie y vamos a ir más rápido que nadie. Bueno, no sé hasta dónde podemos, o sea, somos seres humanos y por lo pronto seguimos teniendo al menos un límite que es la muerte. Exactamente. Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y hay que tener, uno no dice, no hay que investigar nada, sino es como, bueno, hay que tener cuidado con determinadas cosas que investigas. Y en todo caso hay que tener responsabilidad. Siempre terminamos nombrando, no sé, al científico de Terminator 2. Bueno, cuando ve lo que construyó Dyson, cuando ve lo que construyó, ¿qué vas a hacer? Cuando viste lo que construiste, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sacrificar para resolver ese error? ¿O bueno, te vas a hacer el boludo? ¿O te vas a subsumir en la oscuridad como le pasa a Sam Neill? Exactamente. Vas a ser parte de eso que emergió, como el petróleo, ¿no? De adentro hacia afuera, sale descontroladamente, ¿no? También me parece súper interesante mencionar, que así como Weir termina siendo adoptado por esa oscuridad y esta idea de ver la oscuridad, de enfrentarse, algo que hemos mencionado, por ejemplo, en muchas películas de Carpenter, ¿no? Ver el otro lado, ver hacia la negrura, lo que refleja, la distorsión, etcétera, etcétera. Me parece súper importante también mencionar el personaje de Miller, el personaje interpretado por Lawrence Fishburne, que es el tipo que está intentando entender y de salvar a su tripulación. Y todo el tiempo pide explicaciones. Vamos a hacer algo en función. Explícame algo porque yo necesito salir de acá. Acá hay algo que está mal. Y hasta que más o menos se le acomodan los patitos, es cuando dice, bueno, acá hay que hacer algo contundente, ¿no? Y bueno, es toda la última secuencia, que él termina entregándose por los demás, o sea, el acto heroico. Sí, totalmente. Donde lo que tiene de interesante es que, a diferencia de lo que ocurre en muchas películas por ahí hoy en día, donde tenemos estos personajes que ya parecen más superiores que personajes, donde son como los expertos en todo, o donde la ven antes que nadie, es un personaje como más mediador y que tiene lo que uno entiende que debería tener un capitán, que es esta calma fría de, bueno, organicemos y veamos qué hay que hacer. Cumplir con la misión, pero salvar a la tripulación, ¿no? Como ese lugar muy difícil de conciliar y donde de alguna manera también lo que tiene diferente con Alien, vamos a decir, y que me parece que se ve en los protagonistas y más que nada en Miller, es esta cosa donde, bueno, en Alien tenés a Ripley, ¿no? Es como protagonista, como visión de mundo, como lógica que va gobernando la película, donde al principio tiene una voz similar en tono a la de otros personajes, más allá que no sea la capitana, pero donde esa voz va ganando. Y que en realidad que es como del otro lado, ¿no? Es como acá está la fascinación del mal, a un punto. Estás como... Porque buena parte del recorrido lo hacemos desde la mirada de Sam Neill. Claro, te va seduciendo más como... ¿Qué onda esto?
esto, ¿no? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? ¿No? Y como que todas las otras miradas en ese sentido no tienen la misma fuerza. Sí, si bien de nuevo decimos Miller como un personaje muy capaz y que va teniendo su desarrollo, pero como vos señalaste, bueno, no todos tienen como esos pormenores que uno dice, bueno, este viene de acá o hacia allá, etcétera. No. Donde uno puede ir como... Sabemos lo que saben hacer, eso sí. Porque hasta es mencionado, ¿no? Este hace esto, este hace lo otro, este hace lo otro. Como se definen por su oficio. Sí, que es una de las cosas que siempre valoramos y que está buenísima, pero donde decimos, bueno, por ahí no están los detalles como al pasar que te van construyendo ese mundo previo de cada personaje con un mayor alcance. Sí. Y esto no es contar el backstory del personaje, sino como, viste, como esa es, bueno, ¿qué misión fue la que perdió? Nos puede dar cuenta por ahí de misiones pasadas del tipo y etcétera. Bueno, no lo tenemos. Tenemos que perdió un compañero y que eso es una gran culpa, que no lo puede decir porque no se lo contó a nadie y que la nave le devuelve eso. Pero de nuevo, creo que lo que tiene como particularidad es esta cosa de, bueno, estamos como más fascinados por ver o por tratar como de entender. De captar qué es esa otra cosa que está ahí. Sí. Pensaba en varias cuestiones. Primero vos habías mencionado a Ahab y la Moby Dick y la ballena, y no puedo dejar de pensar, digo, bueno, ya Moby Dick lo tiene, digamos, ¿no? La idea de Jonás, digamos, claro, ¿no? Sí. Jonás y la ballena, ellos se encarnan, digo, cuando uno ve, pongan en Google o miren la película mejor, que dura 1 hora y media, o sea que encima es hermosamente corta. Sí. Tiene esta forma como de ave o de, en realidad, de una cruz invertida, ¿sí? Pero tiene como una cabeza grande en esa parte invertida. Y por la diferencia de dimensiones uno puede tranquilamente pensar en la idea de Jonás ingresando en las fauces de esta ballena, digamos, que prácticamente todo sucede dentro de lo intestino de este monstruo que ha surgido desde la oscuridad, digamos, ¿no? De ese otro lado. Pero por otro lado, sí señalar, y como vos bien recién me hacías el gesto, como una enorme cruz invertida negra, digamos, ¿no? O sea, sale y la cabeza está en los pies y los pies están en la cabeza. Sí, que además... no quiero decirlo entonces. Sí, que además es particular que no se destaca tanto, ¿viste? No es que hay 28 planos generales de la nave y ves la cruz todo el tiempo. Se ve muy poquito. Incluso hay algunos planos medio... de malabar técnico, ¿viste? Están cortados antes o cercenados antes, como que justamente, digo, tiene algunos problemas técnicos importantes. La película ha quedado vieja en ese sentido, algunas cosas de 3D, pero como que, por ejemplo, planos que podrían, hoy lo veríamos, que 1 minuto de un plano yendo hacia atrás, en donde te muestra capas y capas y capas que se van armando, por acá corta, ¿no? Digo, la primera pesadilla de Weir, ¿no? Que tiene problemas, claro, de resolución técnica, pero se mete adentro de un tipo crucificado, digamos, ¿no? Que puede ser él tranquilamente, un cuerpo vaciado, y corta de repente, rarísimo, como que trata de evitar ese juego de mostrarte, mirá cómo es la nave, mirá cómo es la nave, mirá cómo me muevo en el 3D. Sí, yo obviamente para mí está como la posibilidad de pensamiento de puesta en escena y la posibilidad de estar contando los segundos de CGI que puedo pagar. También, bueno, es parte del asunto. Pero claro, es parte del asunto porque van de la mano, no son divisibles. Sí, y otra cosa en relación a la forma de la nave y la lógica interna de funcionamiento, está esta cosa de que se puede cortar la cabeza de la nave, de que se puede separar la cabeza del cuerpo. Sí. Que pienso en Drácula primero porque es como la referencia más cercana que uno tiene, ¿no? De Mina cortando la cabeza de Drácula de Coppola, pero que también es una lógica de cómo matar un monstruo muchas veces. Medusa. También, claro. ¿No? Hay que cortarle la cabeza. Sí, totalmente, la decapitación, digamos, ¿no? Meantime, I'm gonna go manually arm these explosives. Skipper, will this shit work? It worked for Dr. Weir. You go activate the emergency beacon, you get back here double quick. Yes, sir. I'll come with you. You stay here, you prep the gravity counter. Miller? Close this door behind me, Lieutenant. Hay algo que pone la película sobre la mesa. Digo,
nos hemos cansado o hemos visto hasta el hartazgo, digo, solución, sobre todo en las últimas décadas, de soluciones mundanas para problemas de corte metafísico, podríamos decir, como por ejemplo que vos tenés enfrente a dos semideidades o una fuerza cósmica y con una valija con explosivos, bueno, está bien, le podemos creer, ¿no? Sí. Bueno, le podemos creer. Escuadrón Suicida. Bueno, acá lo que tiene como base la película, y por eso es tan sólida, es que no hay solución. Prácticamente no la hay. O sea, sí hay una forma de terminar con una parte, pero es imposible clausurarlo. Lo que se liberó, digamos, ¿no? Ese mal que volvió, cuando se revela finalmente el mensaje, que no es libérenme, sino que es el liberate temet, sino es liberate tú temet, sino sálvense. Go on. If what Dr. Wade tells us is true, this ship has been beyond the boundaries of our universe, of known scientific reality. Who knows where it's been, what it's seen, and what it's brought back with it. From hell. You don't believe in that kind of stuff, do you? Whoever sent that message, he sure believes in hell. Hay que tomar una decisión, esa idea es la de descabezar, digamos, ¿no? Y de que quede como un barco a la deriva, ¿no? Esa cabeza quede y que a ver si... alguien, otra vez, ¿no? Sí. Quede ahí flotando y a ver si podemos salvarnos, ¿no? Quedan solo 3. O sea, quedan solo 3 personas. El resto han pasado a mejor existencia. Bueno, va a tener que haber un sacrificado para eso. Y para eso... Miller, con la escena que antes contábamos, se va a terminar inmolando. Lo que me parece piola es que uno puede decir, bueno, los rescatan, termina, y bueno, el mal volverá en algún momento, pero si vuelve o si nadie abre el portal, no abras esa puerta. El punto de vista pasa a Clark, que es la chica esta rubia, Stark. Lo que pasa es que no quiero decir más Stark que Villalba. Es Lewis and Clark y Lewis, bueno. Sí. Stark, que es esta chica rubia que está siempre cerca de Miller, que, a ver, quiere más obvio que cuando se sacrifica a Miller, que termina apretando el detonador y se separa la cabeza del cuerpo de la nave, se va por el vortex por el agujero. Sí. Ella mira a través de una ventana, la ventana tiene forma de cruz y ella dice... Para mí es un planazo que dice Miller, ¿no? No nada más. Y se va con él, el otro morocho. ¿Cómo se llama el otro morocho? Cooper. Que es como el cowboy también, ¿no? Bueno, Cooper tiene una escena muy Escape de Los Ángeles, si queremos. ¿Cuál? Ahí voy. Claro, cuando Sam Neill, el Dr. Weir, explota la Lewis and Clark, fallece Smith en la explosión inmediatamente, pero Cooper está fuera de la nave y termina siendo expulsado por la explosión. Sí. Y tiene una frase muy personaje de Carpenter gracioso en un momento que es como, ¿por qué me pasa esto siempre a mí? Sí. Decís, bueno, tipo... Y después es Here I Go, Motherfuckers, ¿no? Sí. Cuando vuelve, Here I Go, Motherfuckers. Como, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué te pasa en todas las misiones? Claro. que esto te parece como una cosa de... cotidiana, vamos a decir. Y está a punto de quedar en la deriva en el espacio. Claro, y después hace explotar su tanque de oxígeno para regresar, para tomar impulso y regresar, y tiene esa escena cowboy. Exactamente. Sí. Quedan ellos dos, nada más.
Y Justin. Y claro, Justin, que queda ahí. Sí. Digamos que no sabemos cómo volverá, porque dijeron, bueno, pudimos rescatar lo que quedó del pibe. Se podría hacer una segunda parte con eso, solamente con Justin, ¿no? ¿Qué vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Cómo vuelve? Eso queda completamente fuera de campo, completamente. Sí. Lo cierto es que ellos para viajar se tienen que... Bueno, también, digo, muy típico de la ciencia ficción, quedar en un tubo de éxtasis para poder dormir mientras se viaja, qué sé yo. 72 días después los encuentran, y cuando los encuentran, la primera que sale de la vaina es Stark, que sale del agua, ¿no? Una especie de renacimiento, uno dice ahí, sale del cascarón. Y está el médico, al médico no le vemos la cara, o al que asiste, y cuando se saca el casco tiene la cara de Weir, ¿no? Y empieza es muy carpenteriano, su final muy carpenteriano. Bueno, porque al fin y al cabo, si bien cortaron la cabeza del cuerpo, siguen estando en esa nave y no sabemos qué pervive o no de ese otro elemento, con lo cual, cuando se cierran al final las puertas de la cabina, que se van cerrando solas, ya pasamos del susto que vos comentabas, Sí. ¿no? Como este doble despertar, ya despertamos en la realidad, pero se cierran las puertas solas. ¿Qué onda? Claro, ¿sigue siendo ese espíritu fuerte en esa nave o se fue con Sam Neill? No lo sabemos. No lo sabemos, digamos, ¿no? Porque también está esto, ¿no? La altanería del hombre de creer que con una actividad física puede parar algo que es imparable, digamos, ¿no? Algo que lo excede por completo. En este caso, todas estas entidades o todo este infierno, entre comillas, que se manifiesta a través de esta nave, justamente. Bueno, el clímax de Exorcista. En ese asumir el espíritu maligno, el diablo en el cuerpo de Carras. ¿Muere el mal? No, bueno, sabemos que no. El mal va a seguir existiendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, en todo caso hay un sacrificio y un salvar a Regan. Digo, eso es lo que está claro y es lo importante para la película, pero ¿qué es una batalla, no la guerra? Claro, ¿qué subsiste después con eso? ¿O cómo eso va a volver o no? No lo sabemos. Totalmente. De hecho, esa puerta que se cierra tiene una forma circular, digamos, ¿no? Uh-huh. Otra vez vuelve esta idea de, bueno, el mal, valga la redundancia, siempre vuelve, de una manera u otra. Repetimos, es una película que tiene este lugar de maldito, justamente porque un montón de partes que se cercenaron, porque le fue mal, porque tuvo una cantidad de sucesos inesperados, porque se la pensaba como una salvación y terminó siendo un hundimiento. Parece un juego simbólico, ¿no? Uh-huh. Terminó siendo el hundimiento, con el tiempo fue reconocida, con el tiempo envejeció en muchos de sus... Es alucinante en muchos momentos visualmente, pero por otros el CGI le juega muy, pero muy en contra. Si uno se deja llevar, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Sobre todo cuando ve a un tipo monumental como Sam Neill en un par de planos, ya está, te olvidaste de absolutamente todo. Sí, está muy bien y además, bueno, ya habíamos nombrado La Boca del Miedo, pero es como inevitable pensar en esa lógica del personaje que va más allá, ¿no? Que termina ido. Sí. Y sí, la verdad que está muy bien. Recomendamos fervientemente esta película, Biliar. Bueno, fervientemente por ahí. Bueno, vos no. Yo sé que a vos no te gustó, pero estás acá porque sos un careta. Viste, es un adverbio de modo un poco fuerte. Bueno, podemos decir, recomendamos con ganitas. Sí, ahí me gusta. Ahí te gustó, ¿viste? Con ganitas. Con ganitas. Esta muy buena película de terror de Paul W.S. ¿Sabés qué es el W.S.? ¿Vos tenés idea? No, igual hasta esta película todavía firmada como Paul Anderson. Sí, secas. Lo que pasa es que después apareció Paul Thomas, o ya estaba por ahí dando vuelta Paul Thomas y dijo, bueno. Y bueno, pero sí, viste, como, y me parece que hay otro más, Paul, por ahí dando vuelta, ¿no? El pulpo sí, Paul. No, ese pasó a mejor vida, pobrecito. Lo interesante también es entender esto, ¿no? Como posiblemente la película más cerrada de Paul Anderson. Es posiblemente la película en donde la construcción de sentido, la idea de puesta, esté más cerrada. Sí, donde ciertos excesos que uno puede empezar a ver en los flashes,
que también tiene una lógica muy de la época, ¿no? Como el sonido como hiper fuerte cuando Sí. sucede el flash y todo eso, como ese impacto, ¿viste? Para el jumpscare. Todos esos elementos me parece que están mucho mejor ecualizados que lo que sucede en la posterior Soldier. Sí. O en otras películas que ya después van a ser como más difíciles, como Resident Evil 5. Sí, sí. 2, 3 también, bueno. Claro, entonces en ese sentido me parece que es como que se encuentran temas que son muy interesantes para las películas de terror y de ciencia ficción, bien elaborados y con posibilidades de este pensamiento crítico que se va extendiendo y va haciendo más grande la peli, con su construcción, ¿cómo decirlo? De nuevo, lo que dije, bien articulado, perdón. Sí. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. BSO, temporada 11. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, temporada 11. Un podcast que no parece un podcast, pero es un podcast. Señoras y señores, nos retiramos. Recomendamos con ganitas Event Horizon en este mes del terror. Nos veremos prontamente de vuelta, o nos escucharemos. Bueno, ahora ya nos vemos y nos escuchamos, ¿no? Todos juntos. ¿Por qué me pones esa cara? No, está bien, Cirulo. Quedaste muy estremecido con el Do You See. Sí, no puedo dejar de soñar con Sam Neill. Ok. Gracias a todas y a todos del otro lado por pasar un nuevo rato con nosotros. Acompáñenos en @BSO Radio, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. También en nuestro canal de YouTube, cafecito.app/BSO Radio, si nos quieren dejar alguna pequeña colaboración para poder subsistir. Un pequeño óvulo en nuestro chanchito nos va a servir para seguir sosteniendo este empréstito. No, empréstito es otra cosa. Esta empresa, empréstito es lo que nos dan ustedes. Sí. Esta empresa llamada BSO desde hace 11 temporadas. Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud. BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles. Sábelo. And you are all coming with me.